Y hoy también tenemos con un maestro invitado, nuestro hermano William Díaz Solano. Él pertenece a nuestra tradición cristiana, la Iglesia de Dios Séptimo Día, desde pequeño. Es nombrado ministro, o fue nombrado ministro hace 3 años, hermano. Entonces tiene 3 años como ministro. Él ha participado como director infantil en su congregación local por 6 años. Él es músico de profesión, ¿no? En un rato más le pasamos el teléfono por si lo quieren contratar, hermanos, para una serenata o algo así, pues ahí con todo gusto. Eh, es profesor de cantos y juegos en Jardín de Niños, con una experiencia de 20 años, o sea que al hablar del tema de los niños no es meramente teórico, ¿no? Él habla también desde su vivencia, su gran experiencia. Él es estudiante de filosofía por parte de la UAM, y por supuesto nuestro hermano es pastor de nuestra iglesia hermana en López Mateos, hermanos. Entonces, hermano William, brother, muchas gracias por darte el tiempo, por estar con nosotros, por compartir de lo que tú sabes. Y antes de que te demos el espacio, me gustaría pedir a nuestra hermana Norma, hermana, si nos puede presentar delante de Dios en oración para que nuestro hermano pueda comenzar con la clase, por favor. Sí, mi hermano Iván. Muchas gracias. Paz y bendecida noche a todos mis hermanos. Pásale. Vamos ahora, mis hermanos. Bendito y sublime Padre Señor, tú que moras en las alturas de los cielos. Con grato gusto, Señor, estamos aquí, Señor, para aprender un poco más de tu palabra, Señor. Para entender, Señor, a través de nuestro pastor William, Señor, lo que tú quieres enseñarnos de nuestros pequeños, Señor. Para entender un poco más acerca de ellos, Señor, y poder llevarlo en nuestras congregaciones. Te damos gracias porque están aquí nuestros hermanos presentes, porque se han dado el tiempo, Señor, para poder aprender un poco más. Gracias te damos porque está nuestro pastor aquí, porque ya se ha preparado, Señor. Te imploramos seas en su vida, seas con su familia, bendito Dios, y nos permitas a nosotros, bendito Padre, seguir aprendiendo más de ti. Todo esto te lo imploro y te lo suplico, no por méritos propios, sino en los bellos y sagrados méritos de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Norma. Entonces, pues recibimos a nuestro hermano ministro William, hermanos. Él nos indicará también cuál es la dinámica de la clase. Y adelante, brother. Este es tu espacio. Gracias, Iván. Gracias. La primer clase le tocó a Iván Calderón y me quedó lo de tocayo. Ya te iba a decir, gracias, tocayo, pero no, ya me acordé que no me llamo Iván. Por ahí vi a Iván Calderón, que me ha siempre gustó verlo. Gracias a ti, Iván, por la invitación y la confianza, hermanos, hermanas de. Sé que hay dos congregaciones o tres, Granjas López Mateos y no sé si Belisario Domínguez o qué otra congregación. Y los felicito, hermanos, por la temática, los felicito por la temática porque, eh, como dicen, bueno, si han visto algunos capítulos de Los Simpson, cuando dicen aquí alguien piensa en los niños, por favor, eh, poco se piensa, poco se piensa en los niños y en las niñas. De repente, en estos tiempos convulsos, todo el mundo en las iglesias está hablando de algo que le han llamado la Agenda 2030. No, eh, no he visto una información seria acerca de eso que muchas iglesias andan manejando, ¿no? La famosa Agenda 2030. O si no, de repente hablan del fin del mundo con muy pocas bases teológicas. Eso de repente voy a lanzar unas asignaciones al hermano Iván Guerrero, ya allá él tomará nota y se encargará de los siguientes cursos. De repente hablan mucho del fin del mundo y con muy pocas bases teológicas. Y, y, y,
y no hay un interés por la temática de los más pequeños, por las infancias, que en el último censo de nuestro país, eh, aunque hay muchos adultos mayores, también, dependiendo de algunas zonas geográficas, la población de los niños se mantiene, hermanos. Si no ven aumento, pero se mantiene. Y como somos un país que genera mucha población infantil, bueno, pues hay mucha población infantil en nuestras iglesias, sobre todo en el sur del país. Ah, es la iglesia de la Primavera, de la Jusco. Ah, perfecto, somos 3 iglesias. Qué bueno, gracias por la información. Exacto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, hermanos, se va a desprender de una palabra, de un concepto, de toda una idea del Antiguo Testamento, y no sé si lo pronuncie bien porque no sé hebreo. Uno como predicador de repente se sabe el alefato y a veces uno intenta sumar algunas frases y se pronuncia, bueno, yo lo leo como Anawin o Anawin, y es un concepto que habla de la condición de pobreza o de austeridad. Vamos con la primer eh, con, eh, presentación, con la primera. Y aquí está el título que ustedes han manejado para este curso. Dejemos que los niños vengan. Es la sesión 3 y pues corresponde al 18 de septiembre. Mañana, por favor, no se espanten, a mediodía estará la alerta sísmica. Ojalá que sea solo simulacro y no venga, como dicen los memes, no venga ahora sí el verdadero. Esperemos que no. Eh, Niñas y niños como Anawin o Anawim en algunos, dependiendo el escritor, eh, lo va a terminar con N o con M, pero para nuestra clase, para nuestra participación del día de hoy, vamos a decir con N al final, niñas y niños como Ana. ¿Ni por qué? Desde un principio, hermanos, hermanas, niñas y niños, porque hay que mencionarlos. Estas discusiones recientes con los lingüistas, con los policías de la gramática que dicen, no, a la presidenta hay que decirle presidente porque ahí encierra, y empieza una serie de discusiones, pero lo que sí es cierto, y muchos coinciden, hermanos, es de que lo que no se menciona no existe. Lo que no se menciona no existe. Entonces, si por costumbre o porque se ha estandarizado el concepto niños y todo el mundo voltea y se incluyen las niñas, no, hay que especificar niñas y niños. Pero ese es otro tema que ya después lo podemos investigar y comentar. Niñas y niños como Anna Wynne y un subtítulo que es Testigos vivos y hermeneutas del reino. Los niños y las niñas forman parte de este concepto que ahorita lo vamos a platicar, comentar, forman parte de este concepto de Anna Wynne y que ellos a su vez se convierten en testigos vivos. Este concepto está padre, ¿eh? Testigos vivos y hermeneutas del reino. Muy bien, vamos a la siguiente presentación. En todo el Antiguo Testamento y ya en la traducción del Nuevo, pues no hay un concepto que diga, un Anawin es esto y esto. Hay muchos conceptos. Aquí tenemos unos, los más pequeños. Los Anawin eran los más pequeños, tanto en edad como también en alguna condición social. Hace, no sé, 2000 años, 2000 y pico de años, por ejemplo, para algunas sociedades, los niños no formaban parte, incluso para la cultura hebrea, no formaban parte así como de los números oficiales. Lo que importaba eran los hombres. ¿Por qué? Porque eran los que trabajaban, ¿no?
Los hombres eran los que importaban porque eran los propietarios de la tierra. Los hombres eran los que importaban porque eran los que poseían tal vez la fuerza como para gobernar. Mujeres y niños eran como un cero a la izquierda. De hecho, sorprende, por ejemplo, que uno de los grandes pensadores como el señor Aristóteles decía que para gobernar pues era necesario educar a los hombres y no tanto, y a los niños los dejaba como que a un lado, a los niños, a las mujeres y a los ancianos, decía el señor Aristóteles, a un lado. Ustedes no sirven para gobernar. Se puede decir que esos grupos también son los Anawin, los pequeños, los humildes, los pobres de Yahvé, son las y los vulnerables. También son, por añadir algunos conceptos más, los no funcionales, los que no producen, los que no importan, los que son despreciados y que su única riqueza de este grupo de personas, eso sí, están convencidos de que su única riqueza está en Dios, está en ese Dios que se ha revelado al pueblo hebreo y en eso sí está su confianza, pero para la cultura, para la sociedad, en esa pirámide de jerarquías, ellos no son tan importantes, son los olvidados, ¿no? Los más pequeños, los humildes, los pobres, ya ven. Pero ¿qué va a ser este Dios que se revela? Y, por cierto, a un pueblo que metafóricamente también es un Anawin. Esto se lo dejo a mi hermano Iván Guerrero para que luego les predique, porque Dios se revela a un pueblo muy pequeño. Dios se revela a unas cuantas personas que son insignificantes ante el gran imperio de Babilonia, ante el gran imperio de las otras culturas, de los asirios, de las sociedades o de las culturas que existían hace miles de años. Dios se revela a un pueblo anahuín, pobre, vulnerable. Es más, no tenían propiedad, ¿no? Porque andaban de un lado a otro. Metafóricamente también el pueblo hebreo, o si le quieres llamar el pueblo de Israel, que eh, también encaja en este concepto de Ana, los olvidados. Y desde el Antiguo Testamento, para los que toman como estos textos proféticos, ¿no? Sobre todo de Isaías, hay un anuncio que no les va a ser como que de mucho agrado. ¿Por qué? Porque ya algunos profetas empiezan a anunciar que va a haber un Mesías. Y tomo como referencia Isaías 7:14. Dice, por tanto, el mismo Señor les dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Si ponemos énfasis, ponemos atención en los verbos y el anuncio que están dando estos verbos, encaja, todo es en personajes humildes, sencillos, que socialmente no daríamos mucho por ellos. Dice, por lo tanto, el mismo Señor les dará la señal, dice Isaías. He aquí que una jovencita que por cierto está embarazada, pero de ese embarazo va a concebir y aparte va a dar a luz un hijo. Y ese hijo se va a llamar y va a llevar en su nombre ese concepto de Dios con nosotros, Emmanuel. Así que una virgen, una pequeña, una insignificante socialmente, que por estar
en este proceso de embarazo va a ser desprestigiada porque no va a estar casada, ¿no? Digo, ya los evangelios nos van a decir otra cosa, pero todavía queda más en el concepto de Anawin, de desprecio, de desechado, de sin voz. Pero va a tener un hijo y ese hijo se va a llamar Emanuel y va a hacer grandes proezas porque dice que va a estar, dice que significa Dios con nosotros. Entonces, ese hijo, esa virgen, esa doncella, ese nombre sacado de lo más sencillo, de lo más humilde, va a dar sentido a todo un pueblo. Pero es por voluntad y designio de ese Dios que se revela al pueblo. No se va a jactar con los grandes, con los poderosos, con aquel que tiene dominio, sino con los sencillos, con los humildes de corazón. Vamos a la siguiente, por favor. Testigos y hermeneutas. Testigos y hermeneutas. Esos Anawin, ese grupo de personas que son desechados por la sociedad, son testigos vivos, hermanos, hermanas, son testigos vivos. Y aparte van a dar una interpretación de esa relación, de esa experiencia de fe que tienen con Yahvé y lo van a transmitir al pueblo. Y sabes, esa historia va a continuar porque esos Anawin, esas personas que no tienen voz ni voto probablemente, que son desprestigiados, van a seguir siendo, van a seguir siendo testigos y también van a ser una hermenéutica, una interpretación. Vamos a ver tres textos. Aquí están. Ojalá que lo estés viendo tú en tu computadora y tendrás la visibilidad. Si no, en el teléfono lo puedes ampliar. Eh, ¿Por qué se convierten en testigos y hermeneutas? Seguramente tú sabes lo que es la palabra hermenéutica, ¿no? Que se trata de esa interpretación de los textos o esa interpretación de los mensajes, que por cierto viene de Hermes, ¿no? Y creo que, no sé si mi hermano Iván te lo ha dicho. Es una bonita ahí, derivación del nombre de Hermes, ese dios, sí, como tipo dios griego, que tiene unos pies alados y es el encargado de llevar los mensajes y los lleva muy rápido porque tiene alas en los pies. Y de ahí viene de su nombre la palabra hermenéutica, Hermes, porque lleva el mensaje. Y, y, y fíjate lo que dice Marcos 16, del 1 al 2. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, hablando de un grupo de mujeres, María Magdalena, María, que era la madre de Santiago, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. ¿Qué tal, hermanos? Estas testigas, estas Anawin, porque estaban en una sociedad completamente patriarcal, estaban en una sociedad donde ni siquiera eh, podían tener una posesión, no podían heredar ciertas tierras, ¿no? Eh, ni aunque fueran de sus esposos. Por ahí, por eso la crítica y la condena que hace Lucas, que hace Jesús en todo el Evangelio de Lucas contra esos usureros que le quitan las tierras a los pobres y a las viudas. Pero este grupo de mujeres, fíjate, son testigos y su hermenéutica, su interpretación, su mensaje se va a basar en la resurrección. Gracias a este grupo de mujeres tenemos todo el contexto, toda la temática de la resurrección. Si no hubiera sido por este grupo de mujeres, no sé qué estaríamos en estos tiempos escuchando o sabiendo de la resurrección. Es gracias a este grupo de testigas y que al hacer esta hermenéutica, donde su experiencia fue la resurrección, y gracias a ellas tenemos esta temática. Hay otro verso, Marcos 10, del 13 al 16. Y fíjate aquí otro grupo de Anawin,
Otro grupo es más todavía más insignificante para esta sociedad y para muchas sociedades, incluso para la actual. Empezaron a llevar niños a Jesús para que los tocara, pero los adultos, discípulos, reprendían a quienes los llevaban, les decían, no, 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 niños, ustedes qué van a saber, aléjense, dejen en paz al maestro, con ustedes no saben, quédense callados, quitecitos y no, no molesten al maestro. Sigo leyendo. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo, se dio cuenta Jesús, dijo, a ver, cálmense discípulos, cálmense adultos y dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Este otro grupo es testigo de las palabras del mensaje de Jesús. Y gracias a ellos, probablemente, no sé qué te parezca a ti, pero tenemos como que ese mensaje del reino, de la inclusión en el reino, donde todos podemos estar incluidos, porque dice, vengan a mí, no se lo impidan, porque el que no reciba el reino de Dios como un niño, y probablemente, hermanos, no sé, ¿tú qué piensas? Si quieres compartirlo, pudiéramos estar teniendo en este grupo de testigos y hermeneutas pequeños toda la temática de la inclusión en el reino, todas las predicaciones que hablen del reino, pudiera ser. Igual al ratito me comentas y puedes decir, hermano, no estoy de acuerdo, creo que está muy equivocado. O igual me dices, sí, hermano, pues puede ser una buena teoría, ¿no? De esa temática. Hay otro verso también de otro grupo de Anahuit, de despreciados. El anterior presidente decía de esos como que les hacemos cara de fuchi. Vamos a ver qué nos dice Lucas 5, 12, 14. En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre con su piel toda enferma. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Eso está padrísimo, hermanos. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero. Dijo, queda limpio. Y al instante desapareció la enfermedad. No se lo digas a nadie, ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Este otro grupo de los sin voz, de los humildes, de los excluidos de la sociedad. Ya teníamos a las mujeres y su temática de la resurrección. Tenemos a los niños con su temática del reino. Ahora tenemos este grupo de enfermos. Y probablemente, gracias a esa hermenéutica, gracias a esa comprensión, esa relación y esa experiencia de fe, pudiéramos estar hablando de esos grandes testimonios. No se lo digas a nadie, ordenó Jesús, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. ¿Qué tal estos testigos que no son considerados importantes y esta temática, esta experiencia de fe, esta interpretación, resurrección, reino de Dios y testimonio, que no lo hacían los grandes, los estudiosos o los estudiados, los letrados, ¿no? Al contrario, ellos solo se quedaban con cierta información y la hacían de muy difícil acceso. Con estos 3 versos creo que es suficiente. Vamos a la siguiente, eh, para ir como que de lo macro a lo que nos interesa, que son los niños. Y
no sé, en tu iglesia, no sé, en tus reuniones, de, eh, qué tan importante, qué papel juegan los niños, las niñas, los adolescentes, incluso los jóvenes, pero específicamente los niños y las niñas. A veces eh, infantilizamos de repente los cultos. Una cosa es que se hagan cargo los niños y las niñas, y está muy bien sensibilizarlos, ¿no? Aquí la crítica que podremos hacer a veces es que los cultos se convierten así como en salón de fiestas y hay culto de niños y todo adornado. Eh, Creo que por ahí no va, puede ser un culto infantil incluso sin adornar. ¿Cómo está el adulto, o qué entendemos por el adultocentrismo? ¿Crees que el adultocentrismo eh, pudiera estar afectando el sano desarrollo, la sana convivencia? Porque por sí somos de repente congregaciones eh, que le damos mucho peso al edificio, al templo, y si también le damos toda la autoridad y todo el peso a la adultez en edad, hermanos, y adultez en cuanto a lo cognitivo, ¿eh? De repente quien tiene la máxima autoridad y pues a lo mejor aquí me afecto también a mí mismo, pero está bien. Y los pastores sí, de alguna manera son como que los ungidos de Dios, ¿no? Dicen, yo por ahí, no sé, no soy pastor, pero ese es otro tema que se lo dejo también al hermano Iván Guerrero. Este, Se puede cuestionar también lo que diga el pastor, porque somos humanos, somos falibles, no tenemos la verdad absoluta. Y el adultocentrismo, qué es lo que pasa con cuando los adultos tienen solamente la voz? Pues eso, que se van opacando la voz de los niños, las niñas. Y dice el último texto que leímos de ese grupo, eh, quien no reciba, ¿no? Quien no reciba la fe como, y la abrace como un niño, eh, cuando decimos como un niño y la clásica pregunta, ¿cómo son los niños? Pues decimos, son como esponjitas. Bueno, podemos superar ese comentario y llegan con muchas preguntas. Un niño que no pregunta, preocúpate, hermano. Preocúpate si un niño no pregunta. Y a eso se refiere. Si no recibes el Evangelio como un niño, sin prejuicios, con muchas preguntas, con ese deseo de conocer, e incluso de dudar, incluso de desconfiar. Creo que eso sería una relación sana o un evangelio sano, el que no te impongan y que tú vayas interpretando. Pero si el adulto te dice, haz esto así y asado, y de aquí no te salgas, es solamente una educación así, lineal, no se mueve para ningún lado. Los niños, el adolescente te puede decir algo, no, y el adulto dice, no, no se permite esto. Oye, pero no, así son, porque así lo hemos hecho 70 años y aquí mi familia ha estado 40 años en esta iglesia y no se rompen los esquemas. No sé cómo esté tu iglesia. Ojalá que no se dé eso. El adultocentrismo entonces va opacando, es lo que queremos evitar si es que queremos tener esas infancias, pues lo más sana posible, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Hay una viñeta buenísima de un pedagogo, Francesco Tonucci, creo que lo han escuchado. ¿Quién es Francesco Tonucci? Es un pedagogo, es un dibujante, es un escritor italiano, todavía está vivo. Yo tengo por ahí un par de libros, estoy esperando que venga a México para ir a formarme y que los firme. Eh,
y puse esta cita de Proverbios, instruye al niño, y yo la verdad lo puse a propósito, hermanos, con signo de interrogación, en su carrera. Fíjate, vamos a ver, ojalá lo puedas ver con mayor detalle, y vámonos por partes. Mira, está el niño en la escuela, ¿no? En esta viñeta que hizo Francesco Tonucci, y dice la maestra: niños, hoy saldremos, visitaremos el barrio. Y el niño ahí está muy feliz porque va a salir. Y empiezan las indicaciones del adulto. Vamos, en fila de a dos. Ahí van tomados de la mano, él le toca estar con una niña, por ahí se ve con un moño. Adelante lleva a alguien con un gorrito y con alguien con los pelos parados, se ve. Y dice, vuelve a decir el adulto, la adulta, la maestra. Bueno, esta es una traducción, daos la manita, no os distraigáis. Ahí va, tomado de la mano. Apenas el niño se le alcanza a ver un ojo porque lo tapa el niño de adelante. Y más indicaciones. No bajáis de la acera, ¿no? No bajéis de la banqueta. Por último, dice, ahora volveremos a clase o al salón y cada uno dibujará lo que recuerde. Hermanos, ¿qué recordó el pobre niño, ¿no? A su compañero que va adelante con los cabellos parados. Si retomamos lo que dice el proverbio, instruye al niño en su carrera, y volvamos a empezar otra vez con la viñeta, y si le cambiamos en vez de ir al barrio, ir a la iglesia, niños, hoy vamos a ir a la iglesia, vamos, y tempranito, porque si no el pastor se enoja y luego nos anda hablando por teléfono. Ay, mamá, pero espérate un ratito. No, temprano. Y vámonos, y sin desayunar y sin pelear, porque no se distraigan. No se salgan del templo, obedezcan a su maestra, no se salgan de su salón. Y ya cuando regresamos en la noche, ¿y qué les pareció todo el día estar en la iglesia? ¿Y qué les pareció? ¿Qué hacían sus compañeritos? Hermanos, ya cada quien recordará lo que te platica tu hijo, tu hija, lo que vieron en su salón, lo que vieron en su clase. Yo recuerdo, por fortuna, esto es algo muy personal, por fortuna crecí en una iglesia, iba a la iglesia de López Portillo como de 6 a 12 años, y la iglesia está en un callejón y teníamos como 2 kilómetros de puras milpas. Eran otros tiempos y a mí me encantaba ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Pues porque no estaba en la iglesia. Pasaba, tomaba mi lección y de ahí vámonos a jugar a las milpas en los campos, a cortar plantas. Regresaba como a las 3 de la tarde a comer y pues yo me la pasé muy bien en la iglesia, pero sin estar mucho tiempo en la iglesia. ¿Qué recordamos? Y esto ya, en serio, hermanos, instruye al niño, y decimos, y cuando fuere grande, no se aparte. Si se hiciera realidad, hermanos, conscientemente, las iglesias ahorita estarían llenas. Han pasado muchas generaciones de nuestra tradición de fe, nuestras iglesias estarían llenas, pero algo ha pasado con este verso que no se ha hecho realidad. La realidad es de que en nuestras iglesias cada vez hay menos jóvenes, hay menos adolescentes, hay menos congregantes. Solo lo dejo como reflexión, ¿no? Eh, Ahora, este adulto que instruye al niño y le da las órdenes, pues que quepa como reflexión también para nosotros los maestros, cómo estamos dando nuestras clases, qué tanto nos interesamos en su día a día, ¿no? Ahora, el sábado que los veamos, cómo les fue en su desfile, seguramente desfilaron, seguramente bailaron, los estaremos criticando porque bailaron, el jarabe tapatío, y a lo mejor por eso no nos dice nada, no sé, que quede como reflexión, eh, y vamos
Para ir, para cerrar voy a tomar tres versos, hermanos, del quehacer pastoral con nuestros niños y niñas. Pero seamos realistas, consideremos el contexto, en lo social, en lo económico, en lo geográfico incluso. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, si en nuestra localidad llega algún niño hablando, a lo mejor te parecerá lejana la posibilidad, pero no, hermano, porque me ha tocado. Si llega un niño que habla tzotzil o náhuatl, te das cuenta que nuestros cuadernillos de repente, ni siquiera una palabra en náhuatl. Por cierto, busqué en todo nuestro fundamento doctrinal, no encontré nada en relación a los niños y a las niñas. Nada, me preocupé. Pero ese es un tema conciliar, ya después, ese es otro tema. ¿Qué hacemos cuando nos llega un niño débil visual? Me ha tocado. ¿Qué hacemos? Ahí te va. Cuando te llega un niño con síndrome de Down, sí, sí, hacemos que lleve una vida y actividades normales con los otros niños, o lo excluimos y le decimos, hermana, no podemos con él, mejor se lo encargamos. ¿Qué hacemos con un niño autista o una niña autista? ¿Qué también llegan? Otras realidades, otros contextos, otra situación económica. Antes de llegar a esos tres versos donde vamos a ver tres historias de pequeños, pequeñas, mira, te quiero hablar de tres películas. La primera, no sé, no investigué, discúlpame, no sé en qué plataformas se puedan ver o en dónde se pueden conseguir. La realidad, hermanos, es de que podemos hablar muy bonito de las infancias, pero también hay crueldad en los pequeños. Hay situaciones, hay cuestiones que se han vivido en casa o cuestiones ya que tienen que ver con la psique, algún daño neurológico, no sé. Estas tres películas no son de Disney, no tienen un final feliz, pero hablan de las infancias. Esta primera película, Caballo de dos piernas, la llamaron acá en castellano, es una película, la directora es iraní, pero no la dejaron filmar en Irán y la grabó en Pakistán. Habla de la crueldad de los niños y de las niñas, y que tiene que ver, o a veces se ven influenciados por lo político y lo religioso. En este caso, esta película más por lo político, porque la pobreza es extrema. No quiero hacer este spoiler, pero habla de la crueldad de los niños. Un niño que aparentemente se ve con cierta discapacidad o cierta situación, sí, por ahí una condición física, y que su condición es de extrema pobreza. Caballo de dos piernas. Tú te podrás imaginar ya de qué va la película. El niño que está cargado, pues tiene dinero, su posición económica es buena, quiere jugar a tener un caballo humano. Fuerte, fuerte. Y es una historia, entre otras, muchas historias de otros niños iraníes. La siguiente, este director me gusta mucho,
Ah, Michael Haneke. Hizo la de Amor, no sé si la vieron, dos ancianos, que tiene un final tremendo, pero hizo esta película que se llama Listón Blanco. Si tú alcanzas a ver ahí al niño, tiene un listón blanco en el brazo izquierdo, por cierto, muy religioso, ¿sabes por qué? Porque es hijo de un pastor. La película habla de unos niños, no te voy a dar detalles, por si la logras ver. No tiene un final así, terminó en esto, te lo deja a tu interpretación. Hay muchas personas que no les gusta ese tipo de cine y dices, yo quiero que me digan en qué terminó. Aquí te deja a tu criterio y habla de las maldades de los niños. Se ponen de acuerdo para maltratar a otros niños con toda conciencia. Y son muchos de ellos hijos de pastores y de religiosos. Las artimañas las planean saliendo del culto. Y en la semana, sí, sí, sí está fuerte la película. El listón blanco. No la vais a confundir con el suelta el listón de tu pelo, esa es otra cosa, esa es de Los Ángeles Azules. Y no quiero que te vayas a poner a bailar aquí. El listón blanco de Michael Haneke. Y esta, hermanos, es más, en el título de la película, pues está el título de nuestro tema, Los Olvidados. Este director, Luis Buñuel, ¿no? Ya tiene más de 70 años, creo, esta película. En los 50 se grabó, Los Olvidados. Si tú ya la viste, recordarás que la situación económica, geográfica, te lleva a actuar aunque Proverbios te diga que te juntes con los mejores amigos, y sí, está muy bien el consejo, pero si la realidad te está llevando a vivir en situación geográfica adversa, en una situación económica precaria, y tienes muchas cosas en contra y a veces no te puedes zafar. Ahí los niños, sobre todo, todos son hombres, pues viven una condición difícil y pues tienen que sobrevivir, tienen que pelearse con todo mundo y ganarse el pan y ganarse unas monedas. Y son niños. Las tres películas hablan de, de las infancias, un poquito de la crueldad de las infancias. No hay que ser ingenuos. Y no es que empecemos a pensar mal, sino también quiero enfocarlo más bien, ¿qué hacemos de repente con situaciones especiales, como las cuestiones de enfermedad o situaciones que tienen que ver con la psique, eh, o con casos extremos como los que se presentan en estas películas? Y para terminar, hermanos, estamos invitados como comunidades de fe, que hablamos del amor, que hablamos de la inclusión, nuestras comunidades de fe que hablan de hacer una pastoral, nuestras comunidades de fe que decimos son todos y todas bienvenidos, que no hacemos distinción de personas, que no porque tú seas más rico, más pobre, o porque el niño güerito va a ser, es el que tiene los ojos más bonitos y es el que más vamos a querer. Y el niño prietito, aunque está agrietado aquí porque no se puso crema, como que no le vamos a hacer mucho caso. No, 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 todos iguales. ¿Cuál va a ser nuestra pastoral, hermanos? Hermano, en Granja San Antonio, en la iglesia de la Primavera y en la iglesia de López Mateo. La clase pasada, la hermana habló del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a ver tres historias casi, pero si una seguida detrás de la otra, en Marcos. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer solo unos fragmentos. Y aquí está la invitación a hacer esta pastoral. Marcos 5, vamos a empezar con Marcos 5. Tú recordarás un gran funcionario
eh, un hombre que tenía cierta condición, cierta posición. Eh, Leo el verso 21, voy a leer la versión, pues la que creo que conocemos todos y estamos familiarizados, la RB60. Marcos 5, 21 al 24 primero. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales. Algunas traducciones ponen y vino como una especie de obispo, hermanos. O sea, no era cualquier persona, era un principal, haz de cuenta que llegó el obispo, llegó el sobrevedor para que nos entendamos, ¿no? Porque a lo mejor obispo dice, pues, no, no le hacemos al catolicismo, pero sí, o sobrevedor entendemos. Haz de cuenta, y vino el sobrevedor de sus oficinas. Y luego le vio y se postró a los pies, ¿no? De Jesús y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y que también empiece a vivir. Atención ahí, esos detallitos, para que sea salva y comience a vivir. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Aquí, magistralmente, Marcos mete una historia de esta mujer con flujo de sangre que tiene que ver con esa niña. Probablemente la hija de Jairo estaba por ahí de su adolescencia, cambiando, no sé, pasando de la adolescencia a la juventud, pero de repente se mete una historia que habla de una mujer que tiene flujo de sangre y tiene relación la historia. Y nos saltamos hasta el verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del sobredor, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al sobrevedor, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del sobrevedor y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Fíjate, tenía al padre y a la madre. Y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, ¿no? Todos lo sabemos, lo hemos escuchado. ¿Qué traducción es, niña? A ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues, tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Qué historia, hermanos. No sé qué andaba haciendo este principal. Tal vez andaba ocupado en esas cosas de adultos, no importando las actividades, el sentimiento, el desarrollo emocional de su pequeña. Tal vez este principal tenía mucha vida social, tenía mucha vida eclesial, tenía mucha vida de hermandad, ¿no? Con los adultos, pero estaba dejando morir a su hija. Y le dice Jesús, oye, está bien que seas el principal, pero ponle un poco de atención a tu hija, se te está muriendo, se te va a ir. También es importante tu hija principal, Jairo. Lo principal es tu hija. Deja tus actividades eclesiales y dale importancia para que empiece, tú mismo la puedas salvar y tú mismo le empieces a generar vida, confianza, porque está pasando de la adolescencia a la juventud. Una pastoral donde veamos el desarrollo, hermanos, de nuestros niños, de nuestras niñas. Que les preguntemos, ¿vas a pasar de primaria a secundaria? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes miedo?
hablar del bullying, del maltrato, pudiera ser, ¿no? Una, una, una pista, una sugerencia, no sé. El segundo texto, la segunda cita en Marcos 7, 24, 30. Ahí adelantito, parece que se puso de acuerdo Marcos. Marcos es un libro bellísimo. Una mujer totalmente pagana, que al parecer, no sé, como que le da cierta lección a Jesús. Jesús así como, cierto mujer, me has enseñado ahora tú a mí. Vamos a leer, son 5 versos. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa, 7, 24 a 30. En una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la mujer, sea, espérame, Jesús, espérate, también que eres Jesús, que eres hijo de Dios, eh, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. La súplica de esta mujer tratando de buscar ayuda a su hija adolescente también, a su hija pequeña, a su hija olvidada. Aquí tenemos dos grupos de Anawin, una mujer pagana y una niña enferma. Pero ¿qué hizo la mamá? ¿Qué hacemos nosotros adultos? ¿Qué hacemos nosotros papás? ¿Qué hacemos nosotros maestros y maestras de niños? Pues nos vemos decaído a alguien, a un niño, a una niña. ¿Cómo te sientes? Sin meternos mucho también. Hay que tener mucho cuidado, hermano. ¿Cómo te sientes? Este, tal vez hablarle a la persona, un especialista, ¿cómo estás? Probablemente hay alguna situación en casa, que la pastoral vaya todavía más allá de nuestro salón de la iglesia, con toda la ética, con todo el cuidado, con toda la diplomacia, con toda la discreción. La experiencia nos dice, niño que está triste en el salón de clase, 90% es porque los papás se acaban de pelear, ¿sí o no? Y pues no le va a entrar la lección de David y Goliat, hermanos, ese niño. No te va a poner atención. Hay una pastoral de cuidado, de ternura, de apapacho. Y la mujer, pues no soy judía, no creo que me haga caso Jesús, pero ahí va. Y mira, lo logró. No desistamos también en buscar ayuda por nuestros niños, por nuestras niñas. Hacer un esfuerzo, un poquito más, ¿no? Buscar las herramientas. Y vamos con el otro caso, igual, Marcos, ahí además darle vuelta a la página, a la hoja Marcos 9, 14 al 27. Eh, Está más larga la lectura, pero dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud, estaban ahí discutiendo, y, y el papá, verso 19, y respondió, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo, ¿no? Ya habían hablado de este muchacho que echaba espumarajos, que se sacudía, que estaba mal. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia a un Anawin. No tenía voz, no tenía voz.
El papá estaba ahí pidiendo por él, pero también con un poco de incredulidad del papá, muy diferente a la mamá de la lección, de la lectura anterior. Incluso, no sé a quién sanó primero, Jesús, si al papá o al hijo. Me queda esa duda. Esto quiere decir que también vamos aprendiendo con lo que le pasa a nuestros muchachos, a nuestros adolescentes. Verso 25, verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y bueno, tú te sabes, al final, entonces el espíritu clamando y salió del muchacho y parece que el papá recobró esa fe, se mantuvo en esa fe con Cristo Jesús, en el Evangelio, en la palabra, y el muchacho también quedó limpio. No sé qué situación había en casa entre este papá y el hijo, pero el milagro, aparte de la salud, hermanos, el milagro yo creo que también se da en el diálogo. ¿Cuántos discursos o cuántas relaciones rotas donde papá y mamá de repente y el hijo y se hablan pero si lo básico? Aquí el milagro parece que se da en el diálogo, en la relación nuevamente del muchacho con el papá, de la sirofenicia rogando, suplicando por su hija y con la hija de Jairo, reconociendo lo que es el máximo tesoro que tiene, más que lo eclesial, más que lo religioso, es su hija. Tres padres, tres madres que hacen todo lo posible por ayudar, por hacer una pastoral en nuestros términos modernos, una pastoral con los jóvenes, con los adolescentes, con los niños, con las niñas. Hermanos, hermanas, ojalá que nuestras congregaciones de fe, nuestras comunidades de fe, puedan mantenerse con ese espíritu de amor, de confianza, de inclusión. Es lo que traje hoy para esta noche. Quiero agradecerle nuevamente a mi hermano Iván por la confianza, por la invitación. Y solo me resta decirles gracias. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias a ti, William, por darte el tiempo, por darte el espacio, por compartir con nosotros, a nuestros hermanos, por asistir y hacernos... yo te iba a preguntar, bueno, no sé si hay chance de preguntas. Sí, sí, sí. Esta parte que tú decías, a pesar de que son los Anawim, eh, los no escuchados, los olvidados, pero tienen que aportar. Tú decías, no deben ser adultocéntricos, se les debe escuchar, tenemos que aprender de ello. La pregunta es, ¿cómo? Porque lo tenemos, no sé si sea cultural, en la mente de, es un niño, ¿qué me va a aportar? Al contrario, él solo tiene que recibir de mí. ¿Él qué me puede aportar a mí? ¿No? O cuando nos platican sus cosas, son cosas de niños, ¿no? Como dan pormenorizando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar esa visión, esa mentalidad, no solo nosotros, sino a los demás? Por ejemplo, la mayoría, ¿no? De nuestra, hablo de granjas de nuestra congregación, no están aquí, ¿no? Entonces, pero los que sí estamos, ¿cómo podemos cambiar y cómo podemos proyectar ese cambio hacia los otros, ¿no? No basta solo un curso, no basta solo que se tomen predicaciones. ¿Qué otras herramientas hay, ¿no? que se pueden utilizar? Tú en tu experiencia de mucho tiempo trabajando con niños. Sí, eh, fíjense que el, por ahí es en Deuteronomio, sí, está el Shema, eh, es traer ese primer concepto, escucha, oh Israel. Creo que ese es el primer mandamiento, hermano. Creo que ese es el primer mandamiento. Escuchémonos, escucha
Tu vida es muy importante, adulto, sí, lo que tú piensas, lo que has estudiado, pero escuchemos también, escuchemos las historias que traen los niños y los maestros. Creo que hacen bien en los colegios. Hay algo que le llaman evaluación preliminar sí, o diagnóstico. Ellos, las primeras semanas en preescolar, tan solo que es lo que conozco, es que las maestras dejan material, observan, escuchan sus historias, ellas no enseñan nada y van escuchando, escuchando y anotando las famosas bitácoras. Eh, y si soy consciente, esa información me va a ayudar para poder después hacer un plan de estudio. Lo que podemos hacer en nuestra iglesia es, sí, reconocer que está bien, sé muchas cosas y puedo expresarlas, pero recordar esta oración, ¿no? Que Dios manda. Escucha, escucha Israel al otro, escucha tú adulto al otro y a la otra, para que puedan conocerse más y tener una buena relación, ¿no? Y vivir, es lo que Dios quiere, que vivamos como un pueblo, donde podamos convivir, sentarnos a la mesa, platicar, reír, jugar, ¿no? Es lo que puedo decir, escuchar. Gracias, bro. No sé, Alfa, Más Will, soy yo. ¿Cómo paz, estás, hermano? Alfonso. Muy bien, contento de verte. No, y gracias por la predicación. Bueno, y por bueno, es que fue de todo, desde la parte pastoral y la enseñanza. Este, Fíjate que quería comentar que muchas veces no vemos los textos desde diferentes perspectivas, siempre los vemos desde la perspectiva del adulto. Pero, por ejemplo, desde la necesidad de los pequeños, en estos tres relatos, pocas veces nos damos cuenta, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de la necesidad de ese pequeño y trasladándola pues a las necesidades actuales. Este, pues no sé cómo hacerle para que seamos más sensibles, porque todo el tiempo, pues, sí, tiene razón, pensamos desde arriba hacia abajo, ¿no? Pero no desde el nivel infantil. No sé, en tu experiencia, ¿cómo le haces? En la experiencia es, ah, sabes, Alfonso, cuando creo que el evangelio sí te va cambiando, te tiene que cambiar, y una de ellas es, no, 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 no te creas, para decirlo coloquialmente, no te creas la última coca del desierto. No te creas como que eres adulto, el que administra, el que sabe, el que se conduce correctamente, el que come correctamente. Bajar y reconocer que uno también es humano, que uno también es construido, porque me construyó así la sociedad, mis padres, el entorno, y que vienen en formación esos pequeños. Hay hermanos, hermanas, se los comento rapidísimo. eh, Ahora en la iglesia donde estoy, López Mateos, los niños regresaron después de pandemia. Esta iglesia permaneció cerrada más de un año. Al año y medio empezaron a ir los niños. Los niños no sabían quién era Jesús. La mamá, la abuela se conectaba a los cultos que se hacían, pero estuvieron un año sin escuchar nada. Y sabes, Alfonso, si les hubiéramos hablado de Buda, ellos creerían en Buda ahorita. Si les hubiéramos hablado de otras deidades, porque estaban en cero, estaban en cero. Reconocer que están en formación ellos, ellas, los niños, las niñas, y que con mi sabiduría tal vez
no voy a lograr mucho, sino más bien colocarme en ese lenguaje, en lo que ven, en lo que escuchan, en lo que juegan incluso. No sé cuántas veces hemos jugado lo que ellos juegan. Tal vez ya no se hacen muchos juegos en la calle, pero este, ¿por qué no meternos un poco a los videojuegos? Y verás que nos eliminan, pero a la primera, hermano. Es como le hacen. Eh, sí, de plano no creerme mucho y reconocer en ellos que tienen sabiduría, que tienen formación. Sí, por ahí puede ser. Gracias, Will. Y Alfonso, a ti. Hermanos, no sé si haya más preguntas o alguien tenga algún comentario por el hermano. O como digo acá en la iglesia, o queja, o reclamo, o crítica, también se vale, se vale. Ok, pues si Son no muy hay más, bondadosos, muchas gracias. que todo se entendió por eso. Acuérdate que cuando no hay preguntas, o todo se entendió o nada se entendió, ¿no? Pero yo creo que todo se entendió, ¿no? Hey, no, gracias, Iván. Ah, adelante, Yo Mini. quiero hablar, William, me da mucho gusto, no sé si me escucha, me da Sí, mucho gusto escucho. tus palabras, tu plática, me encantó. A mí siempre me gusta mucho trabajar con los niños, desgraciadamente pues yo ahorita no convivo mucho con ellos, pero todo lo que estás dando, a mí como me gustaría que hubiera un taller para padres en la iglesia de veras. Es muy importante porque a veces nosotros dejamos a los niños a las 10 de la mañana en la escuela sabática y ya no nos interesa lo que hacen hasta las 2 de la tarde que salen a comer. No sabemos qué aprendieron, qué hicieron, qué no hicieron, quiénes son sus maestros. Yo entiendo, a veces es muy difícil tratar a los pequeños porque no somos profesores, no tenemos ese don para atender a los niños, ¿no? Pero debemos apoyar mucho a los maestros, a decir qué te hace falta, qué necesitas, en qué te puedo ayudar. Y a veces decimos, te toca ser maestro. No, yo no quiero, porque sabemos que los niños, cuando mucho 20 minutos nos entienden o nos ponen atención y lo demás es jugar. Entonces, a mí sí me gustaría, por ejemplo, que tú que estás en mucho contacto con los pequeños, pues que nos ayudaras o no sé, que se pusieran de acuerdo o algo, que hubiese un taller de padres en la iglesia para esto. Es muy importante porque esto va a hacer crecer mucho a la niñez en la iglesia, a que las tomemos en cuenta. A veces, no sé, hasta el hecho de cuando se recogen las ofrendas, a ver, que pase un niño y que ore, es tan bonito. Y a veces nosotros nos emocionamos cuando es un culto infantil y estamos muy emocionados, pero a los 8 días pues ya se acabó el culto infantil y empiezan los adultos y se nos olvida todo. Entonces, a partir de esos cultos infantiles, pues tomar en cuenta a los niños cuando predican, cuando dan un tema en la escuela sabática, es bien bonito y nos enseñan muchísimas cosas y nosotros como adultos, pues a veces no tomamos en cuenta eso. Entonces, esa es mi sugerencia. Te felicito, te agradezco mucho todo lo que tú nos enseñaste el día de hoy. Y pues no va a quedar en saco roto, ¿no? Yo creo que aprendimos mucho de hoy. Pues somos me quedó muy grabada la palabra, ¿no? Que desde hace muchos años somos, anahuis, ¿no? Entonces, pues trataremos de quitar esa palabra en nosotros y que esos anahuis, pues los tomemos en cuenta todos, que todos seamos así. Muchos desde niños fuimos anahuis que no nos tomaban para nada en cuenta, ¿no? Y ahora crecimos y queremos ayudar ahora a los niños. Queremos ahora que en nuestra iglesia, pues no exista esa palabra. Gracias. Oh, qué bonito, Mine, gracias por tu comentario. Y sí, hermanos, una idea, al reino, vamos todos y todas, ¿eh? Que nadie se adelante, por favor. Que nadie se quede adelantar, que yo voy primero, que no, no, no. Vamos todos y, ¿sabes? Vamos tomados así enganchados de otro va aquí a mi lado. Y entonces, si ese se queda atrás, hermanos, no se puede quedar atrás porque viene enganchado conmigo. Vamos para adelante.
Eh, en relación a lo que tú comentabas, Mine, ¿en qué apoyamos, hermanos? Sí, a veces desconocemos las cosas, pero no sé, eh, tomamos en cuenta cuando los niños salen de la escuela, cuando entran, estamos al pendiente del calendario escolar, eh, de del mobiliario del salón de los niños, si compramos mesas nuevas, sillas nuevas, que no corran peligro, o a veces nada más se lo dejamos al salón principal es donde le dedicamos más tiempo y más recursos. De repente las sillas viejitas, las que ya no vamos a ocupar, pues las mandamos al salón de los niños. Eh, ¿Cómo están nuestros salones de los niños? Sus materiales. Eh, y si yo no, si veo que no tengo el carácter, y es válido, hermano, reconocer, está bien, no me da la paciencia. Hermano, no te vamos a decir nada, pero a lo mejor tu bolsillo sí puede aportar algo para los cuadernos, ¿sabes? Da una clase y pregúntale por la marca de los plumones. Te vas a llevar una grata sorpresa, ¿eh? Vas a conocer todo el mundo de plumones, las marcas, estilos, colores, para qué los quieren y qué hacen con ellos. Con una clase, sobre todo los adolescentes. Y si no tienes como que la paciencia, pues, perfecto, hermano. No te vamos, la hermana Norma Angélica no te va a decir nada, pero tal vez puedas aportar algo, porque los plumones son caros, ¿no? Es pues no, siempre tomar en cuenta ahí sus actividades de sus calendarios escolares, las fechas importantes, los cumpleaños, siempre festejar la vida. Y acuérdate que al reino, pues vamos todos y todas, que nadie se quede atrás. Gracias, Mine. Porque, hermanos, ¿alguien más? Sí, yo nada más un comentario, un Sí, hermanas. agradecimiento a nuestro hermano William. Yo no tenía el gusto de conocerlo, hermano, pero me gustó mucho su plática y qué bueno que de verdad en las iglesias se tomen en cuenta los niños, que sean escuchados por nosotros, los adultos, y que de verdad hagamos mucho por ellos o preguntarles qué es lo que les hace falta, qué es lo que les podemos ayudar. O sea, hay muchas formas de estar con ellos, hermano. Simplemente yo una ocasión me invitaron a ser maestra de ellos y de verdad, hermano, aprendí mucho de ellos, de verdad. Aprendí mucho de ellos y estuve muy contenta participando, enseñándoles la palabra de Dios y las lecciones, los temas que nos da nuestra hermana, la directora de los niños, y nos basamos en eso, pero también da la oportunidad de platicar con ellos, hermano, y ver sus necesidades, sus problemas, porque también tienen problemas con sus padres, con sus familias, con sus hermanos, y también hay que ayudarlos, hermano, hay que ayudarlos y sobre todo mostrarles mucho el amor a ellos y verlos como nuestros hijos, porque yo, bueno, yo ya no tengo hijos pequeños ni nietos pequeños, pero sí me gustaría. Ahorita en Granjas tenemos tuvimos unas actividades muy bonitas con ellos y la verdad, hermano, aprende uno mucho de ellos también. No lo sabemos todos, nosotros los adultos siempre aprendemos mucho de los niños porque son transparentes y hablan con la verdad, muy bonitas cosas que tienen nuestros niños y pues hay que apoyarlos, hermano.
hay que apoyarlos. Muchas gracias, Dios le bendiga, hermano. Oh, gracias a usted, hermana Irene. Ya me estaba preocupando porque hoy no iba a hablar. Dije, no, ¿cómo hoy no va a hablar mi hermana? Conmigo no puede hacer eso. Me iba a sentir celoso. Me iba a sentir Ana Wynn, rechazado y olvidado por usted. No, No, hermano. hermanos, aprovechemos la liturgia de nuestras iglesias, la flexibilidad que tiene nuestra iglesia como tradición de fe. Mira, los luteranos o el catolicismo, su liturgia es muy rígida. Difícilmente van a participar los niños en el catolicismo. Es difícil, a lo mucho van a cargar ahí con no sé, con instrumental para que oficie el sacerdote, ¿no? En otras tradiciones de fe, solo los adultos. Aprovechemos que nuestra tradición de fe es muy flexible, la liturgia, se pueden reacomodar las cosas y pueden pasar las infancias, pueden ocupar el lugar, lo que le llaman el lugar santísimo, eh, no solo los adultos, sino también los pequeños, ¿no? Entonces aprovechemos eso que tiene nuestra iglesia, que es muy flexible en la liturgia, ¿no? Así es, hermana Irene. Muchas gracias. Ok, no, si nos vamos por mérito de santidad, pues ellos nos llevan mucha ventaja, ¿no? A Así nosotros. es. Ok, hermanos, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? O como dice William, alguna crítica. Ok, pues muchas gracias, hermanos. Entonces, William, de nuevo, muchas gracias, hermano, por tu aporte, por tu clase de mucha edificación, por aceptar la Gracias. invitación, ¿no? Y, No, al hermano, contrario, gracias, Iván, los felicito como iglesia, lo que están haciendo. Tiene mucho mérito, son las 10 en mi computador son las 10:26, hermanos. Esto se valora, esto lo voy a conservar en mi corazón. 10:26 y que estemos conectados, es algo digno de guardar en el corazón y de reconocerlo. Gracias por tu trabajo, Iván. Gracias, hermanos de Granjas de la Primavera. Si hay alguien de López Mateos, muchas gracias. de Y Belisario también, nos acompaña de Belisario. de Belisario, que Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Iván. No, Un gracias a abrazo, ti. mi hermano. Gracias, Hermana Norma, sí, adelante. mi hermana Norma. Pues gracias, mi hermano William. De hecho, si nos permite, así como dijo nuestra hermana Mine, pues poderlo invitar para que nos pudiera dar un taller para papás, sería, sería muy de mucho beneficio para nosotros. Sería ya nada más cuestión de ponernos de acuerdo en ver el tema a tratar y que usted pudiera ayudarnos a impartir ese taller, ya que, pues bueno, la experiencia que llega a tener usted con los pequeños, pues bueno, sería para nosotros, sería de mucha bendición, mi hermano. ¿Y qué cree mi hermano? Yo le tengo las 3 plataformas en las de las películas que nos compartió. El de Caballo de dos piernas está ya sea por Amazon o por la Ajá, plataforma que es IMDb. ya. La del listón blanco está en Prime Video y Los Olvidados en Prime Video también o en YouTube. Entonces, bueno, para que podamos verlas y a lo mejor en algún momento podamos compartir la opinión de esas 3 preguntas, de esas 3 películas, perdón, qué es lo que sacamos en conclusión de cada una de ellas. Ay, hermana, gracias, hermana. Pues sí, nos ponemos de acuerdo para ver si podemos hacer algo, presencial, me daré mucho gusto. Y lo de las películas, empezar con Los Olvidados, es la más decente. Hermanas, ¿sabes? A mí me gusta mucho el cine cruel, así, a que me deja un mal sabor de boca, la verdad. Este, porque me hace mucho reflexionar. Me gusta sufrir viendo las películas. Son muy crueles las dos primeras, y algo, de repente te puede dejar un mal sabor de boca, pero si lo analizamos, si lo dialogamos, podemos sacar mucho provecho.
Así que pues ahí está la invitación para verlas. Gracias, hermana Norma. Will, te Gracias a recomiendo la de ustedes. las tortugas pueden volar. No sé si las... Sí, las Es tortugas pueden volar, buenísimo. claro, sí, también es buena, claro. Gracias. La añadimos a las recomendaciones. Y Gracias. bueno, yo creo que le voy a compartir a mi hermano Iván el enlace de esta cancioncita que puse de la semilla de mostaza. Ahí está, hermanos. Dios manifestándose en lo pequeño, ¿no? Me gusta mucho ese cantante, se llama Santiago Benavides. Semilla de mostaza lo pueden encontrar. De todas formas, yo le mando el enlace al hermano Iván y ya que se los comparta. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias, brother. Hermanos, si no hay nada más, entonces, nadie más, si no me espero, no va a decir, hermano, ya nos cortó, ¿no? Y queríamos hablar. Ok. Vamos a despedirnos en oración, hermana. Mire, nos puedes despedir en oración y poner en oración a nuestro hermano William, ¿no? Que nos estuvo con nosotros en esta clase. Ya terminando la oración, abrimos micrófonos, nos despedimos, hermanos. Y de antemano agradecemos otra vez a nuestra hermana Rosario que nos ayudó también con la transmisión y con las grabaciones. Por favor, Mini. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, Señor. Una vez más ante ti estamos, Padre, con nuestro rostro y con nuestro servicio abajo. Te queremos pedir en esta noche, Padre Santo, que tú bendigas a nuestro hermano William. Gracias, Padre, porque tú, por medio de él, nos has enseñado muchas cosas acerca de los niños. Nos has enseñado el valor que tiene un niño en nuestra vida y en nuestra iglesia, Señor. Gracias por abrir nuestros corazones, Señor, y nuestra mente para entender a estos pequeños y que ellos sigan adelante. A veces pensamos nosotros que es el futuro de la iglesia, Señor, pero no es el presente en nuestra vida. Gracias, Señor, por la sabiduría, por la enseñanza de nuestro hermano William. Tú bendícelo en su casa, en su familia, en su iglesia que él está dirigiendo, Señor, en donde trabaja. Sigue abriendo puertas en él, Padre eterno, para que nos dé más entendimiento, para que nos enseñe y que siga siendo un instrumento de tu vida, Padre. Ahora te pedimos que nos despidas en paz, que nos des un dulce sueño, Señor, y que lo aprendido hoy que no sea nada más emoción de este momento, no conforme pasemos nuestros días, sigamos amando y queriendo más a nuestros pequeños en la iglesia, Señor, sigamos siendo, que aprendemos mucho de ellos. Gracias, Padre eterno, por todas tus bendiciones en este día. Ahora te pedimos que nos bendigas, que nos despidas en paz, que nos des un dulce sueño, Señor. Y primero Dios, el día de mañana despertemos agradeciéndote un nuevo día. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, nos vemos el próximo Amén. jueves. Tenemos otra hermana invitada, nuestra hermana que es psicóloga, también nos impartirá un tema. Ya anunciaremos, veremos el próximo jueves, se las presentaremos, hermanos. Pues paso a ustedes, hermanos. Muchas gracias, un abrazo.